Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy tenemos una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hoy vamos a ver el legado clásico. ¿Qué vamos a trabajar? Objetivo de aprendizaje número 16. Vamos a reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones. Aquí vamos a ver el greco-romano. Identificar los principios, mecanismos e instituciones que permitieron que en Atenas y en Roma se limitara el ejercicio del poder. Y el objetivo de aprendizaje número 18 dice comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio. Aquí vienen los links para reforzar los aprendizajes esperados del legado clásico. Recuerda, esto es para reforzar y afianzar. Después que veas todos los contenidos, puedes ver algunos links que son bien interesantes. Legado clásico. Conocido también como el greco-romano o greco-latino, se entiende como la transmisión de los diversos aportes culturales de estas dos grandes civilizaciones a nivel posterior o hasta la actualidad. Este legado fue trascendental para la conformación de todas las sociedades del mundo occidental, ya que constituyó uno de los pilares sobre los cuales se conformó la cultura europea. Esta cultura se difundió más adelante por el mundo, desde la Edad Media, en la cual se comienza a rescatar y a valorar el legado clásico, hasta el siglo XV, que se desarrolló el renacimiento de los artistas y los intelectuales. Y en el siglo XVIII nació un movimiento artístico denominado el neoclasicismo, arte grecorromana en el arte y en la arquitectura, que realmente se destacaron y se reforzaron en función de todo esto. También aquí parte de esto fue que los monasterios o los sacerdotes se encargaron de transmitir y de rescatar todo este legado que ha existido a través de muchos siglos. El legado político clásico. Grecia y Roma se preocuparon por mantener una institucionalidad política que limitara el poder de sus gobernantes, velara por la temporalidad de sus cargos y aseguraba los derechos de sus ciudadanos. O sea, Grecia y Roma tenían casi la misma finalidad. Los senadores en Roma tenían cargos vitalicios, o sea, y la ciudadanía tanto en Grecia como en Roma estuvo limitada, salvo un pequeño grupo de sus habitantes, que generalmente eran privilegiados, provenientes de los conceptos de igualdad ante la ley, sujeto de derecho, democracia y república, que son términos que ellos los acuñaron y que hoy en día los estamos utilizando con mucha fuerza. Las primeras leyes escritas son previas al mundo clásico. Es con los griegos y especialmente con los romanos que la ley pasó a ser suprema, es decir, se sitúa sobre un gobernante. ¿Qué quiere decir? Que hoy en la actualidad, cuando hablamos de una ley o un decreto supremo, significa que el presidente que viene o un gobernante que viene no está sobre esa ley. Él tiene que asumir esa ley y la tiene que continuar ejerciendo y respetando. Increíble desde qué época estamos trabajando y hablando con términos que han marcado nuestra legislatura. El legado cultural clásico. El rescate y la valoración realizado por distintas sociedades a lo largo de la historia permitió que muchos de estos desarrollos culturales alcanzados por los griegos y los romanos llegaran hasta el presente. ¿Y quiénes desarrollan todo esto importante? Los sacerdotes. Debido a la importancia política, comercial y cultural, en Atenas el griego fue el dialecto más importante, o sea, el griego y el latín. Al comienzo fue el griego. Procedía de la escritura fenicia, el griego venía del fenicio. Los griegos la adoptaron para hacerlo funcionar a sus necesidades. O sea, ellos siempre fueron rescatando de un lugar a otro lo que era mejor y lo fueron adaptando y mejorando. El latín, originado en el centro de Italia, basó su alfabeto en la escritura griega. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el latín continuó siendo una lengua predominante en Europa hasta el siglo X, evolucionando hasta las lenguas romances.
Oh, ¿qué son las lenguas romances? Bueno, como pueden darse cuenta, tenemos el gallego, el portugués, tenemos el catalán, tenemos el francés, tenemos el italiano y el rumano. Tenemos muchas lenguas que son conocidas de la base y la raíz del griego y el latín, que hasta la actualidad se conservan y son conocidas como las lenguas romances. La historiografía. Historiografía surgió del siglo V a.C. en Atenas. Los historiadores clásicos narraban estas historias, las proezas de los griegos, los romanos, por medio de la recolección de los testimonios. Recuerden que todo era transferido de uno a otro. Sus principales exponentes fueron los griegos Heródoto, Tucídides y los romanos Tito Livio y Polibio. Recuerden que aquí ellos destacaban mucho lo que era la oratoria y al mismo tiempo al trabajar la oratoria transmitían historias y de todo lo que había pasado con anterioridad. Sus escritos hasta el día de hoy siguen siendo una fuente fundamental para el estudio de las civilizaciones clásicas. El teatro, una parte importante, nació de Grecia y aquí floreció durante el siglo V antes de Cristo, junto con el auge de la democracia ateniense. A partir de entonces, las comedias, las tragedias, los autores de Eurípides, Sófocles y Esquilo han sido interpretadas en diferentes épocas y en distintos lugares del mundo. Estas historias siguen. En Roma, el teatro se vio fuertemente influenciado por los maestros griegos, pero también por la herencia etrusca. La comedia tuvo un espacio muy especial en lo que fue Roma. Se encargó muchas veces, de una forma clara, de criticar el proceder de las personas que estaban a cargo, que eran los emperadores, y criticaban al mismo tiempo la sociedad de la época. Ellos fueron, como podría decirse, como una promoción, o daban a conocer los problemas, pero como era una comedia se burlaban entre que decían la verdad y la mentira, y que entre verdad y broma. Entonces, como era una comedia, no había nada que hacerla, porque realmente era el mejor auge, la mejor forma de aclarar lo que estaba sucediendo era mediante la comedia, y el teatro fue lo mejor entre Grecia y Roma. El arte. Griegos y romanos dejaron grandiosas obras de arte que han influenciado en diversas corrientes artísticas, destacando especialmente las esculturas. No puedo dejar de mencionar la pintura, pero la escultura fue lo máximo. El estudio y la admiración hacia el ser humano fue la fuente de inspiración de la cultura griega. Ojo, la cultura griega siempre se produjo por recalcar un poco más la belleza estética. Ellos hablaban de la perfección y creaban la perfección, el idealismo, el ideal de ser humano. Mientras que los romanos produjeron algunas innovaciones en todo lo que era esta especie de trabajo a la escultura. Ellos hablaban un poco más trataron de transmitir un poco más del realismo del retrato y la búsqueda de representar, inclusive las personas en forma fiel, inclusive remarcando las imperfecciones del ser humano. Ellos no tenían temor a mostrarlos. Los Juegos Olímpicos. La primera edición, llamada Juegos Olímpicos de la Era Moderna, se efectuó en Atenas en 1896. Desde entonces se han realizado cada 4 años estas diversas ciudades del mundo, excepto en las ediciones de 1916, 1940 y en el 44, en la cual estaba un conflicto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los Juegos de la antigua Grecia, todas las polis enviaban a sus atletas a Olimpia. Incluso cuando ellos tenían guerra, suspendían la guerra. Había una declaración de paz completa solamente para celebrar las competencias de los Juegos Olímpicos. Y esto se mantenía, esta paz, durante lo que durasen las competencias, desde atletismo, lanzamiento de la jabalina, lucha greco, lanzamiento de la jabalina, puede ser el decatlón, es lo que se mantiene hoy en día, y muchos más de estos juegos. La filosofía.
Aquí es algo muy importante, muy interesante. La filosofía nace en el siglo VI a.C. en las colonias griegas de Asia Menor, pero fue en Atenas del siglo V, antes de Cristo, donde se impulsó esta disciplina. Generalmente fueron grandes pensadores de la época, como los inigualables Sócrates, Aristóteles y Platón. Para los romanos, más que una reflexión racional, era una norma importante de ocuparse de los temas como la moral y la psicología. También con el cristianismo, la filosofía adquirió una dimensión un poco más ligada a lo que era la espiritualidad. Y las obras filosóficas antiguas son hasta hoy objeto de estudio y discusión. Todavía son base de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando, de lo que queremos hacer, de nuestros ideales, realmente son importantes y significativos. Principios de la cultura clásica. Parte de su legado. Los griegos antiguos desarrollaron ciertos valores que fueron esenciales para el desarrollo de la cultura, los que fueron luego traspasados a Roma, quien los difundió sobre sus territorios y luego les otorgó nuevos sentidos acorde a sus propios valores, actitudes y tradiciones. Acuerden que generalmente todos estos pueblos importantes tenían la costumbre de adquirir los conocimientos y los arreglaban y los mejoraban según sus propias necesidades. Principios que siguen hasta la actualidad. Principios destacados. Situar al ser humano como un centro de todo su quehacer. O sea, la centralidad del ser humano. Elevar la razón como el modo de entender el mundo. El predominio de la razón. Crear idealizados y estrictos principios de belleza. El ideal de la belleza, que hoy en día predomina muy fuertemente en lo que es la visión occidental. Repasemos, alumnos, papás, mamás, recuerden, las respuestas no son incorrectas. Las respuestas pueden ser de distintas maneras. Pueden ser en oral, pictogramas, tocar, representar. No hay una forma límite de cómo responder. La idea es que sea partícipe. ¿Qué es el legado clásico? ¿Desde qué época se comienza a valorar el legado clásico? ¿Por qué se preocupaba Grecia y Roma por mantener la institucionalidad de sus gobernantes? ¿Qué significa la ley pasó a ser suprema? Recuerden, expliquen por qué pasa a ser suprema. Inclusive hoy en día se utiliza ese término. El latín, originado en el centro de Italia, basado en el alfabeto de la escritura. Para los romanos, más que una reflexión racional, era una norma de vida, ocupándose de temas como la moral y la psicología. ¿De qué se está hablando? Ojo, podemos explicar de una forma muy simple. ¿Cuáles son los principios de la cultura clásica? Acuérdense que eran 3 y que hay uno que en forma muy fuera de contexto sigue ahí en el nivel occidental marcándose, siendo que no debería influenciar de forma tan fuerte. Recuerda, si hubo algún contenido o alguna materia que no entendiste o no te acuerdas de qué te estoy preguntando, recuerda que tienes la opción de volver a ver el video o revisar la presentación en la cual puedes volver a repasar y afianzar los contenidos que viste a continuación. Gracias, quédate en casa. Nos vemos en la próxima clase de historia.